Ya. Y Las a veces, preguntas, sí. ¿cómo fueron ayer? Ah, bueno, hubo bastantes preguntas en el foro. Me han dicho que también había preguntas en el mismo YouTube, pero esas no las he podido ver. Sí que he contestado todas las preguntas del foro, menos una que es un poco, que requiere un poco más de tiempo, pero todas las anteriores ya están respondidas. Yo creo que muestran un interés grande por el tema. Sobre todo existe una preocupación importante porque los obispos y los párrocos entiendan la necesidad de redactar y de crear un social media plan. Y yo creo que esto es muy bueno porque en la iglesia misma se sabe que es el tiempo de los laicos y los laicos en sus consejos pastorales, que son para eso, para ayudar a los párrocos y a los obispos en por dónde hay que ir hoy, ¿no? Entonces, bueno, me he ofrecido a pasarles un breve resumen de algunas de las doctrinas más importantes de la iglesia acerca del tema de la comunicación digital y de las redes sociales. Luego las diapositivas de ayer se las he pasado ya a don Ariel para que las envíe por la newsletter. Entonces las recibirán todos los que estén registrados en la RIAL. Los que se están conectando sin pasar por la RIAL, obviamente no van a poder recibirlas, solamente los que están en la misma RIAL. Es la ventaja de haberse registrado, ¿verdad? Tendrán las diapositivas de ayer y también las diapositivas de hoy. Sí. Bueno, te agradezco, hermana. Mira, antes de empezar, les recuerdo que las preguntas las tienen que hacer las preguntas a info@ria.org o en el foro. Los que están registrados pueden hacerlas en el foro. Los que están registrados pueden abrir una pregunta o un debate en el foro. Y como ya dijiste que hoy va a ser práctico el curso, recuerdo que tenemos el hashtag conversatorio, por lo cual si alguno está con su Twitter en su celular puede usar este hashtag. Ya nos explicarás bien qué es el hashtag y cómo se usa. Ayer hubo pues bastantes tweets usando el hashtag de conversatorio real, pero entiendo que no se podía escribir más porque la materia era muy abundante y tuve que ir rápido y si querían seguirme era difícil a la vez tuitear. Pero yo creo que hoy sí que se va a poder hacer porque hoy hay menos contenido y es un contenido más práctico, más orientado exclusivamente a Twitter y me parece que se presta más a que tuiteemos algunas cosas. Así que les invito a que compartamos el conocimiento y la experiencia, porque por eso es un conversatorio. O sea, yo dirijo un poco, pero ustedes también pueden compartir su experiencia y podemos hacerlo pues a través de Twitter con el hashtag conversatorio real. Vale. Pues agradezco esta vez no solamente a ustedes, sino sobre todo a Dios, que nos da la oportunidad de reunirnos, que lo que hagamos sea para bien de la iglesia, para su gloria, no para, jamás para nuestro ego, sino más bien para la gloria de Dios. Y que nuestra vocación de comunicadores, que vivimos dentro de la vocación de ser cristianos, sea alimentada y que sea una oportunidad para trabajar mejor, más profesionalmente y eficazmente, como nos requiere la sociedad de hoy. Bueno, entonces, hermana, empezamos la reunión. Bienvenidos a todos. Yo voy a estar controlando el chat de YouTube también. Muy bien. Okay. Bueno, pues adelante. Bueno, pues ayer hablamos sobre todo para community managers de instituciones católicas que son los que tendrían que tener un conocimiento pues más profundo y ser más conscientes de la necesidad de tener un social media plan. Avisé al inicio que iba a ser ayer una hora técnica y para instituciones católicas, no para un uso personal de Twitter como evangelizador, sino más para un uso institucional. Recuerdo también que el nivel de este conversatorio lo marcamos desde el inicio, es un nivel medio, no es un nivel básico. Por eso doy por sentado que muchos conceptos ya se conocen
y que muchas palabras propias de este campo también son conocidas. No obstante, si hay algo que haya que aclarar, pues se puede preguntar al final. Hoy vamos a hablar sobre todo, hoy es más válido para cualquiera, o sea, lo de hoy no es exclusivo para community managers de instituciones, aunque sí es útil. El grado de dificultad es menor que el de ayer, se requieren menos conceptos, aunque a la hora de hablar de las herramientas, pues habrá que tener un mínimo de manejo en Internet, ¿no? Pero tampoco hace falta ser informático ni mucho menos. Entonces creo que el conversatorio de hoy es más para un público general, puede ser útil para todos. Y bueno, voy a comenzar. Voy a empezar. Hoy veremos 2 puntos. Por un lado, buenas prácticas para evangelizar en Twitter y por otro lado, el tema de las herramientas, ¿verdad? Sé que con esos 2 puntos y con lo que vimos ayer no hemos visto muchísimas de las cosas, pero la intención no es esa. La intención es centrarnos en algo y hacerlo pues lo medianamente posible bien. Bueno, entonces, acerca de las buenas prácticas, antes de comenzar quiero decir que hemos publicado recientemente un libro con la editorial San Pablo que se llama Buenas prácticas para evangelizar en Twitter. Me he olvidado de traer un ejemplar para mostrárselos, pero lo pueden buscar en internet. En las librerías San Pablo se supone que lo venden, por lo menos en España es seguro, pero en Latinoamérica no estoy segura. De todas formas se puede pedir, también se puede pedir por internet. Si no lo han sacado ya, está a punto de salir el ebook y sinceramente y con toda la sinceridad y la humildad posible, pues es el único libro de evangelización en Twitter que existe de momento, porque los hay orientados a la parte técnica en general sobre Twitter, que no son muchos, he de decirlo también, en español al menos, y los hay orientados a la parte de evangelización en general, pero unir esos 2 conceptos y esas 2 realidades, de momento no hay más. Entonces, se los recomiendo por eso, ¿no? Porque muchas de las cosas que voy a decir hoy, no puedo decir todo lo que está en el libro, pero mucho de lo que voy a decir en esta primera parte sí que está recogido en el libro. Bueno, entonces, dicho esto, voy a empezar a compartir la diapositiva, ¿verdad? Y ya creo que pueden verlo, ¿verdad? Perdonad. Vale. Entonces, siempre me gusta empezar con una frase de la Iglesia, que aunque no he dedicado un apartado al magisterio de la Iglesia sobre redes sociales, que es interesantísimo y abundantísimo, mucho más de lo que se puedan imaginar. Nosotros tenemos un posgrado de evangelización social media en la universidad donde yo estoy, que es el CESAC, un posgrado que es online, y hay un módulo dentro del posgrado que está dedicado solo a la parte del magisterio de la Iglesia acerca de las redes sociales y de la evangelización digital. Bueno, pues Francisco nos decía en el 2014, no tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. Muchas veces el miedo es por desconocimiento. El desconocimiento nos lleva a no querer adentrarnos en esos temas, ¿no? Bien, entonces en las buenas prácticas voy a ir enumerándolas, solamente voy a dar, me parece que 10 o 15, y la primera es crear una personalidad bien definida en Twitter. Una personalidad bien definida que quiere decir lo que en el lenguaje empresarial se llama la marca personal. La marca personal es esa imagen que nosotros proyectamos de nosotros mismos como personas o como institución en la red social. Eso es la marca personal. Y a veces puede sorprendernos que la marca personal que creemos tener no es la marca personal que proyectamos. Entonces, ha de estar ajustado, pero muy ajustado, la realidad con la percepción que tienen los demás de nuestra realidad, ¿no? Bien, pues algunas orientaciones para hacerlo lo más eficaz posible, muy por encima, porque este es otro tema que daría para más de 1 hora. De hecho, en la Politécnica de Valencia doy una masterclass sobre este tema que dura
4 horas. Entonces, esto es una pincelada, digamos, ¿no? Solamente una pincelada de lo que podría ser. Entonces, es diseñar la cuenta, por ejemplo, en cuanto a la cabecera de Twitter y en cuanto a la foto del perfil y en cuanto a la bio y en cuanto al tweet fijado. Estos son, como dijéramos, los elementos más importantes que tienen que estar muy claros y alineados por completo con nuestra meta y con nuestros objetivos de los que hablamos ayer. Entonces, tanto la cabecera como la foto de perfil, como en la bio, que es esa descripción que ponemos debajo de nuestra foto de perfil, como el tweet fijado, son lo más importante en Twitter para proyectar nuestra presentación, digamos, en sociedad. Es como si es nuestra vestimenta, ¿no? Es como nuestro cariz, nuestro talante lo proyectamos a través de esto. Entonces, si una institución tiene colores corporativos, pues los colores corporativos del Twitter tienen que coincidir con el de la institución. Si, por ejemplo, es una cuenta personal, tenemos que elegir también no unos colores corporativos, porque no los tendremos, pero sí un estilo de fotografía, tanto de la cabecera como de nosotros mismos, y una descripción que vaya claramente alineada con nuestros objetivos y con nuestra meta. Ahí, con la descripción que nosotros hagamos de todo esto, la gente tiene que intuir cuál es nuestro público potencial, cuál es nuestra temática a tratar y cuál es la finalidad de nuestra cuenta. Estos 3 puntos tendrían que estar recogidos muy claramente en lo que es la bio de nuestra cuenta, de nuestro perfil en Twitter. En cuanto a las fotos, miren, yo veo que muchas veces queremos evangelizar en Twitter para los más alejados y sin embargo ponemos fotos expresamente religiosas, muy expresamente religiosas, que obviamente no van a atraer a los alejados. Entonces, todo eso son matices que tienen que estar completamente alineados con nuestro plan social media. Entonces, bueno, quiero decir esto, que, a ver, es muy lícito que nosotros queramos dirigirnos a un público potencial de los nuestros, de los que ya vienen con nosotros los domingos, como por ejemplo hace el grupo de Arguments. Arguments, fíjense la imagen de la cabecera, es una foto de la película de Mel Gibson y es claramente religiosa porque todo el mundo conoce esa película y todo el mundo sabe a qué se refiere ese momento, que representa a María y a Jesús en Nazaret. Luego tienen su logotipo, que ese es el logotipo de Arguments, en la foto de perfil. Obviamente en la foto de perfil siempre tiene que estar el logotipo de la institución. Y si no es el logotipo de la institución, si somos personas, yo recomiendo poner nuestra foto, no ocultarnos la cara, porque perdemos credibilidad y porque perdemos oportunidad de ser influyentes. No es lo mismo hablar en público desde una careta, a través de una máscara, que hablar en público dando la cara. Supone más arriesgarnos, más exponernos, más ser valientes, pero necesitamos obviamente dar la cara para poder tener credibilidad. Entonces, bueno, en cuanto a la descripción de Arguments, dice abajo, recursos gratuitos para la catequesis. Por tanto, ¿a quién va dirigido? ¿A los alejados? No, obviamente no. Por tanto, ya su foto de la cabecera es correcta, porque claramente ellos están diciendo que se dirigen a la catequesis, a los catequizandos. Los catequizandos no son los alejados, porque antes de ir a una catequesis hay que convertirse, ¿no? Comunicar la fe, o sea, comunicar la fe, pero estamos entendiendo que a los que quieren y tienen interés en una catequesis. Pro-life, es decir, pro-vida, directamente. Te dicen claramente que están hablando para un mundo católico. Pro-people, pro-smile. Ahí hay un guiño, como veíamos ayer, de humor, que es sanísimo y que es muy bueno, ¿no? Entonces, JMJ, católicos, We Are Christian, Pray for Peace, es decir, son todo
la bio nos dice que hablan para un público católico y desde un compromiso de fe, pues que lleva a la catequesis. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el de misión, y perdonen que use omisión, pero es lo que tengo que poner ejemplos de lo que más conozco, obviamente. Y misión no está directamente orientado a los que ya están dentro, pero no los excluimos, obviamente. En misión tenemos una pretensión de acercarnos también a los alejados. Por tanto, si se fijan, la foto no es expresamente religiosa. La foto es más general. No hay un Cristo, no hay un Jesús, no hay una Virgen, no hay ángeles, no hay santos. Y la foto de perfil es nuestro logotipo, pero nuestro logotipo reducido, en cambio, en la foto colocamos el logotipo grande. Y no queremos dirigirnos solo a un público que ya está dentro de la iglesia, pero no lo excluimos. Y sobre todo, no queremos engañar a nadie. Es decir, queremos hablar para gente alejada de buena voluntad, no para gente alejada en la que nos tengamos que camuflar y engañar y hacernos pasar por otra cosa que no somos. Somos católicos y no lo escondemos. Entonces ponemos claramente la palabra católicos, nuestra finalidad. Es decir, somos católicos y vamos, no lo escondemos, ¿no? Para la evangelización en la era de Internet, esa es nuestra finalidad. Fíjense cómo está muy clara, ¿no? Objetivos. Tenemos claro los objetivos. Formación y encuentros. Y ponemos las personas que nos estamos encargando ahora de esto. Y luego una coletilla que dice única cuenta oficial. ¿Por qué ponemos lo de única cuenta oficial? Porque resulta que hay otras cuentas y misión que han surgido posterior a la nuestra, y como la nuestra no está verificada todavía, porque no hemos hecho todavía el trámite para verificarla, ponemos que esta es la única cuenta oficial, que no reconocemos como nuestros a ninguna otra cuenta de Twitter que no sea oficial. Y esto para no engañar a nadie, es decir, para que no se crean que somos nosotros los que dicen misión en Portugal, por ejemplo, que hay una cuenta de misión en Portugal con la que nos hemos tenido que poner en contacto para ver si querían unirse realmente a nosotros. No han querido. De hecho, en México tenemos ya misión ahora, ha nacido este año, hace poco, finales del año pasado, y queremos que la cuenta de Misión México la lleven desde México a través de la misma cuenta de misión. Es decir, no estamos en el mundo presencial, donde hace falta tener una sede en cada lugar. Esto es Internet, un mundo general. Por tanto, basta una sola. Y entonces damos prioridades para que todos puedan tener una forma de administrar la cuenta. Bueno, no me voy a enrollar más, pero le he querido dedicar bastante tiempo porque en realidad, si se fijan, esto es muy importante. Es muy importante que también tengamos nuestros propios criterios de seguimiento, a quién vamos a seguir y con qué criterio, y qué estilo comunicacional nos dice nuestro social media plan que vamos a tener, a quién vamos a responder, cuándo vamos a responder y de qué manera. Segundo punto. El segundo punto es que una red social en realidad es una conversación gigante. Una red social no puede ser un tablón de anuncios de una puerta de una iglesia, de una parroquia. Y es eso en lo que lo convertimos muchas veces. Muchísimas veces convertimos la cuenta de nuestra de Twitter en lo que es el equivalente al papel. Un papel que sería un tablón de anuncios en el que solo emitimos y no mostramos en absoluto que dialogamos y que escuchamos. Y eso es un error gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Primero, por la naturaleza misma de la red social, que la naturaleza misma de la red social de Twitter es conversación. De hecho, se llama Twitter porque Jack Dorsey lo explicó, uno de los creadores, son como los pío pío de los pájaros que suenan y que se contestan unos a otros. Y que a lo mejor estamos hablando dos, pero no dejan de sonar todos los anteriores, todos los otros que están por el medio, ¿no? Como cuando estamos hablando en la plaza pública. Y para mí Twitter es como una plaza pública en la que dialogamos el mundo entero. Pero nos centramos con 1, 2, 3 en ese momento. No dejan de sonar las otras conversaciones, pero estamos enfocados a la que estamos manteniendo nosotros.
Pero si no concebimos Twitter como un lugar, Internet entero como un lugar, que es como lo concibe el magisterio de la Iglesia, y como una plaza pública dentro de ese continente digital que llama Benedicto XVI, estamos equivocándonos de medio. O sea, nos estamos equivocando en cuanto a la forma de comunicar en esta red social. No podemos reducir toda la actividad de Twitter a mera información. No. Y sé que lo hacen muchas cuentas institucionales católicas. De hecho, mi tesis doctoral la he dedicado a eso. Sé que lo hacen la mayoría de los políticos. Sé que lo hacen la mayoría de los periódicos. Pero fíjense, los museos, por ejemplo, no lo hacen así. Son un buen ejemplo. Los museos españoles, por ejemplo, son un buen ejemplo de cómo hacerlo. La policía no lo hace así. Y no lo hacen así los que realmente van teniendo éxito, entre comillas, ¿no? Éxito dentro de Twitter. Porque responder es conversar y retuitear es escuchar. Y poner me gusta es reforzar vínculos. Y crear encuestas es escuchar opiniones. Por tanto, no podemos olvidarnos de todo esto y eso depende muchísimo de cómo lo concebimos. No olvidemos, porque esto es una cuestión de la que tenemos experiencia todos, no olvidemos que a nadie nos gusta que nos ignoren. Y lo peor que podemos hacer es porque no damos testimonio de comunidad eclesial, no damos ese testimonio que nos pide Jesús, es pasar de lo que nos dicen en Twitter. Entonces, bueno, escuchar es el primer peldaño. Dialogar sería el segundo peldaño. Y el tercero es crear vínculos. Crear vínculos, fíjense cómo está completamente alineado con lo que es nuestra misión evangelizadora. La red social por naturaleza nos invita a crear comunidad, pero es que ese es el mandato de Jesús que nos hace a todos de crear comunidad, de que todos sean uno, de que seamos hermanos, de que no digamos a nadie, no ignoremos a nadie, etc. Bueno, entonces aquí tienen un ejemplo de conversación. Cuando en Twitter hay una conversación, aparece esta línea. Todo esto va cambiando con el tiempo, obviamente. A lo mejor dentro de unos años ya no es esta línea y es otro modo, o a lo mejor Twitter ya no existe. Pero de momento, la señal de esta línea es de una conversación. Y esto es una conversación interesantísima porque surge de una quedada que organizó la Comisión para los Refugiados de la Conferencia Episcopal Española este domingo con el hashtag acogida ya, y que curiosamente los trolls o las críticas más duras que recibimos en esa quedada venían de gente católica. Entonces, de no querer. Dice, habíamos puesto una foto y otro pone una foto de muchos hombres que están haciendo fila y dice, nunca veo mujeres calentándose. Y entonces Antonio Moreno, que es de Imisión, dice, mujeres y niños están en barracones, son los hombres los que van a recoger la comida. Y entonces le dice la otra persona, esperemos es ponerlo en duda. Y él le dice, no es una suposición, es que es así. Me lo contó una cooperante que estuvo allí de la diócesis de Málaga. No siembres dudas. Y ella le contesta, ya nos avisó el cardenal Cañizares. Por otro lado, bendita la labor de los que ayudan a los que lo necesitan. Cambia completamente, fíjense, si esa conversación no se da, esta mujer o este hombre, Pili, parece mujer, esta mujer se queda con una idea equivocada de por qué hay tantos hombres en la fila y no hay mujeres ni niños. Y entonces acaba la conversación bastante bonito, ¿no? Eso es, dice, bendito los que ayudan, cuidado con los infiltrados, pero sobre todo misericordia y urgencia. Bueno, si se fijan, gracias a la conversación, gracias al invertir un tiempo pastoral, un tiempo evangelizador, porque estos son el tipo de evangelización que defendemos la mayoría de los que estamos metidos en esto, no acosando con mensajes religiosos, sino dando valores evangélicos a la realidad de nuestro mundo. Pues si no se hubiese producido esta conversación, hubiese sido una persona que se queda con una idea equivocada acerca de los refugiados.
bueno, les invito a la conversación en Twitter, a la escucha, al diálogo y no a convertir nuestro timeline en una traducción del papel. Es decir, no es un papel digital nuestro timeline. Nuestro timeline es una conversación gigante con el mundo, que es, a fin de cuentas, para lo que el Papa Francisco nos está invitando, ¿no? A una iglesia en salida, una iglesia en diálogo, una iglesia que realmente está atenta a lo que el mundo está diciendo, padeciendo, sufriendo y preocupándose. El tercer punto es usar multimedia. Miren, es lamentable, pero la mayoría de los tweets católicos institucionales no usan multimedia. Y esto no lo digo como una simple apreciación subjetiva, no. Lo digo basándome en el estudio que hice en mi tesis doctoral. Creo que era un 2% de los tweets que yo analicé, que fueron 22.000 tweets de instituciones católicas supuestamente más influyentes en España, que usaban solamente un 2% de esos 22.000 tweets, usaban material multimedia. Material multimedia son fotos, vídeos, audios, infografías, interactivos. Los tweets con fotografías, sin embargo, suelen ser los que son más retuiteados normalmente. Los vídeos nativos de Twitter suelen ser mejor recibidos que los vídeos enlazados de YouTube o de Vimeo o de donde sea. ¿Por qué? Pues por la comodidad. Aquí funciona más que en ningún sitio la economía del lenguaje. La economía del lenguaje es que tengamos el mínimo esfuerzo para conseguir conectar con el otro. Entonces, si yo pongo un vídeo de YouTube, me sale un enlace. Como mucho me sale la fotito de la carátula del vídeo, pero no me sale el vídeo desplegado. En cambio, si yo subo un vídeo nativo en un tweet, es decir, un vídeo que yo hago con mi cámara o con mi móvil y lo subo directamente a Twitter, me sale desplegado en el tweet. Entonces, eso facilita muchísimo el que la gente lo quiera ver y que se convierta más fácilmente en un vídeo muy visto o muy viral. Y lo subo directamente a Twitter, me sale desplegado en el tweet. Entonces, eso facilita muchísimo el que la gente lo quiera ver y que se convierta más fácilmente en un vídeo muy visto o muy viral. Sabemos que unido a Twitter tenemos a Periscope con temáticas interesantes que pueden ayudarnos a crear engagement. Periscope es otra aplicación que nos ayuda a emitir en directo a través de Twitter, ¿no? A transmitir en directo. Esto es súper útil a la iglesia, súper útil a toda institución, porque se puede transmitir en directo sin necesidad de tener un canal de televisión. Sé que en Facebook también se puede ya y sé que en Instagram también, aunque en Instagram es mucho más limitado el tiempo. Pero en Periscope no tenemos límite de tiempo y tenemos un montón de opciones para poder, por ejemplo, decir que personas lo vean solamente estos seguidores o que esté abierto a todo el mundo. Podemos hacer que sea, por ejemplo, imagínense que organizamos una rueda de prensa y queremos emitirla en directo, ¿vale? Pero queremos que solo la puedan seguir los periodistas que no han podido asistir a la rueda de prensa y que están en sus oficinas. Podemos hacerlo a través de Periscope. Podemos enviarles solamente a los periodistas que no han asistido para que ellos puedan seguir esa rueda de prensa. O, al contrario, imagínense que hacemos una actividad en la que sí queremos que todo el mundo pueda seguirla, todo el que se quiera conectar. Pues también es posible. Entonces nos da muchísimas posibilidades. Es mejor no usar contenido multimedia, eso sí, que usarlo de mala calidad o que no aporte valor. A ver, yo veo que, sobre todo en Facebook, pero a veces también en Twitter, mucha de la fotografía que se emplea por instituciones católicas son de pésima calidad. Fotografías mal hechas, mal iluminadas, mal enfocadas, mal encuadradas y que además tienen resoluciones malas. Entonces, perdemos un montón de esfuerzos realizados que no van a servir para nada, porque más bien desprestigian a la institución. Quiero que piensen en una cosa. Toda foto, todo vídeo,
todo audio que nosotros subamos a la red desde una institución católica también es parte de la imagen de esa institución. No solamente la cabecera, la foto de perfil, la bio, sino en la calidad de las imágenes que nosotros estemos, de la calidad de los multimedia que nosotros empleamos, también son parte de la imagen corporativa de nuestra institución. Entonces tenemos que cuidarla. Fíjense cómo la fotografía es la más, ¿cómo se dice? La que más propensión tiene a convertirse en viral. Yo subí estas fotos el domingo por la noche. Solamente han pasado lunes, martes y miércoles, 3 días, porque la captura de pantalla la hice ayer. Y fíjense cuántos retweets tienen. 226 retweets. Y además 132 me gusta en 3 días. ¿Y por qué? Porque son fotos que aportan valor, son fotos impactantes y son fotos no hechas por mí, obviamente, porque ya me gustaría a mí poder estar en un campo de refugiados echando una mano, pero ahora no puedo. Y son fotos de los periodistas que sí que han podido ir. Pero fíjense cómo podemos utilizar la realidad, la actualidad de nuestro mundo para llenarla de valores evangélicos. A fin de cuentas, creo que eso es lo que Francisco también nos invita a evangelizar, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente lo que es muy retuiteado y lo que tiene mucho me gusta también se pone en riesgo de ser más criticado. Pero esas críticas llevan también a un diálogo que muchas veces se convierte en un diálogo interesante como el que les he enseñado antes. Este tuit en concreto con estas fotos ha generado muchísima polémica en mi cuenta personal de Twitter, porque no todo el mundo siente que el pecado social existe y que además somos responsables de él. El pecado social de que esta gente que está en campos de refugiados, nevados, muriéndose de frío y de hambre, somos también parte de esta humanidad que lo permite. Bien, cuarto, usar los hashtags. Los hashtags bien empleados son un potencial enorme que muchas veces desaprovechamos. Hay 2 maneras, sobre todo, en las que yo creo que se pueden emplear los hashtags bastante bien para nosotros. Una es participando en los trending topics del momento. Es decir, hay trending topics que son una vergüenza que existan, porque los consiguen gente adolescente o gente sin escrúpulos y sin valores, pero luego hay otros trending topics que son oportunos y que nosotros también podemos aportar. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros, si nos incluimos en esas conversaciones de esos trending topics y enviamos un mensaje que aporta un valor que conecta con la realidad de nuestra sociedad, estamos también llevando adelante ese trabajo de evangelización dentro de la cultura de hoy. Yo lo he probado, lo he hecho, bueno, lo suelo hacer con mucha frecuencia. Aparte de que me aporta muchísimos seguidores nuevos, también creo que crea conversaciones muy interesantes. Y tan interesantes que a veces muchas de esas personas al final tienen interés en tener una conversación personal ya fuera de la red. Participar en esas grandes conversaciones es todo un reto porque es una forma de exponernos, pero hay que saber hacerlo. Crear hashtags originales y sugerentes es la otra forma que decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos en Imisión, nosotros dijimos, vamos a preguntar a la gente y crear una gran conversación sobre qué consideran ellos evangelizar en Internet. Entonces creamos el hashtag #evangelizar. Recibimos más de 2000 tweets con ese hashtag. Los recopilamos, creamos un archivo con todos ellos, los pudimos descargar y pudimos analizarlos y pudimos estudiarlos. Y luego, en reflexión y en oración, junto con esos, se construyó nuestro decálogo para el misionero digital, que es un decálogo que ahora se ha hecho famoso, que está en la página web de Imisión y que nos ha llegado por muchos sitios, que se usa en catequesis, en grupos, en parroquias, en muchísimos lugares, ¿no?
Bien, también se pueden crear campañas en torno a un hashtag. Cuando en InMisión hacemos una quedada tuitera, siempre lo hacemos a través de un hashtag. De esa manera se pueden unir a la quedada no solamente los que nos siguen en InMisión, sino cualquier persona. Es el modo de convertir en trending topic un hashtag. El trending topic lo que nos da es visibilidad, muestra a la sociedad que hay un grupo grande de personas sensibles que tratan este tema. El hashtag de acogida ya del domingo pasado fue convertido en trending topic nacional durante más de una hora. Estuvo en primer lugar como una hora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto también sería otro tema que no voy a tratar, cómo se consigue un trending topic, porque hay también sus trucos y no es todo solo azar, ni es todo, hay que saberlo también, ¿no? Monitorizar los hashtags es muy interesante. Hay herramientas que son útiles para monitorizar los hashtags. También sabéis que existe Storyfy. Storyfy es una de esas plataformas que permiten la construcción de una historia a partir de un hashtag, incluso en varias redes sociales. Si el mismo hashtag se está empleando en Instagram, en Facebook y en Twitter, podemos construir una historia que aúna lo que se está diciendo en las 3 redes sociales. Si quien no lo conoce, pues les invito a participar en un Storyfy o a crear un Storyfy sobre cualquier cosa, ¿no? Bueno, esto es el hashtag de acogida ya, que fíjense cómo cuando un hashtag se convierte en trending topic, la ventaja es que pasa a ser noticia en los diarios. Entonces, Alfa y Omega es un suplemento de La Razón, es un periódico. No es un suplemento de La Razón, perdonad, me he equivocado. Es un periódico católico que bueno, recogió como noticia acogida ya. Dice, un grupo de católicos lanza efecto acogida que exige soluciones al drama de los refugiados. Adhiérete. Y ahí está el link a la noticia y una foto. Este es un tweet perfecto para mi modo de ver. Un tweet que tiene un hashtag, que tiene una mención a efecto acogida, que tiene un link y que además tiene una foto y tiene una llamada a la acción. Porque los tweets deberían de tener en su mayoría la llamada a la acción. Bueno, me llega una pregunta por WhatsApp que me dice que cómo se hace un Storyfy. Bueno, eso si acaso nos da tiempo después en las herramientas, en el punto de las herramientas lo veremos. Bueno, entonces, digo que este es un ejemplo muy bueno de un tweet perfecto, porque contiene todos los elementos que debería tener un tweet. El mensaje, el hashtag, la mención a otro, el link, la foto y la llamada a la acción. No nos olvidemos nunca de la llamada a la acción, porque son los tweets que más respuesta tienen y que generan muchísimo más conversación, que a fin de cuentas es lo que nos interesa, porque si no, no estamos evangelizando. Si no, lo único que estamos es emitiendo informaciones o opiniones, pero no estamos evangelizando, cuando no estamos implicándonos nosotros. Para eso pongamos un bot y el bot que vaya emitiendo los tweets. No hace falta que estemos nosotros detrás haciendo ningún esfuerzo. Este es otro hashtag. He querido ponerlo porque es de un partido político en España que se llama Izquierda Unida, que son comunistas. Entonces he querido ponerlo para que se den cuenta de una cosa. Miren, ¿queremos llegar a los alejados? Pues aquí hay una acción, efecto acogida, que es de la Conferencia Episcopal Española, de la Comisión de Refugiados, ha lanzado una quedada en Twitter, ha habido un trending topic monumental y, ojo, se han unido alejados, porque Izquierda Unida no es para nada afín a la Iglesia Católica en España. Y sin embargo, es un tema en el que si se fijan, lo acogen y además lo hacen suyo y lo apoyan. Y dice, porque son seres humanos con derechos, aunque esta Europa vergonzante mire hacia otro lado. Acogida ya. Y ponen una foto, mencionan el hashtag y están recogiendo una iniciativa católica. Bueno, eso es para mí un fruto enorme de una evangelización de un momento.
Y me parece que es por donde tenemos que ir. Es decir, buscar más los puntos que nos unen en este mundo que ya tiene demasiadas dificultades y no estar sembrando cizaña y dividiendo ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Y esto es posible y se los estoy mostrando a través de Twitter. Si nos ponemos en serio a esta labor, podemos conseguir muchísimas cosas. Ahora, si nos ponemos en serio, vamos a requerir tiempo, personas y dinero. Y eso no lo olviden, tiempo, persona, dinero y muchos tesón, aparte de todo el Espíritu Santo posible, porque no nos movemos por nosotros mismos ni para tener nuestros propios éxitos, sino para que todo esto dé frutos de evangelio. Quinto, hacer buen uso de los links externos. Los links externos son muy útiles para darnos credibilidad. Si nosotros no damos el link de la fuente, pues pueden ponernos en duda. Aparte de que éticamente, moralmente, si las cosas que decimos no son nuestras, es mejor, es ético de mencionar la fuente, no adjudicarnos lo que no es nuestro, ¿no? Lo que sí que sugiero es que, por ejemplo, si se trata de una noticia en la que vamos a poner el link a un periódico, la gente leerá la noticia del periódico igual que lo he leído yo, pero si queremos ser creadores de opinión, no demos solo la noticia, sino que acompañemos esa noticia con un comentario en el que sí vamos a meter nuestra cuña evangélica, donde vamos a meter nuestro valor evangélico a esa realidad, a esa actualidad. Eso aumenta nuestra credibilidad, aumenta nuestra influencia y aumenta nuestro alcance. El alcance es hasta dónde llega nuestro tweet. Un tweet viaja por el ciberespacio y a veces regresa a nosotros 3 meses después, y a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, es muy importante. Luego, es un modo también de generar tráfico a nuestra web. Si queremos que nuestra web aumente su tráfico, tendremos que crear un bot, por ejemplo, que haga que automáticamente todo lo que publique en mi blog o en mi web se vaya tuiteando o se vaya enviando a Facebook o a todas las redes sociales que yo tengo sin que yo tenga que estar detrás haciendo un esfuerzo mayor. Esto lo vamos a ver dentro de un rato cómo se hace. Este es un ejemplo también de un tweet que yo creo que es muy perfecto. O sea, mañana, bueno, la hermana Siskia, monja tuitera, celebrará hoy y mañana un taller sobre evangelizar en redes, tal. El link hace que la información, que si alguien está interesado, vaya a ver la información. Él solamente da el titular, pero luego para poder desplegar la información hay que ir al link. Aporta credibilidad, aporta que el link sea más completa la información, porque 140 caracteres no bastan para decir mucho. 140 caracteres son el titular. Bueno, 6, aportar contenidos de valor. Si nuestros tweets no aportan un valor añadido, como es en el caso de antes, por ejemplo, si hay una noticia y yo solo tuiteo la noticia, ahí no estoy aportando un valor añadido. Si además de dar la noticia, doy una opinión de la noticia, entonces sí, ¿verdad? Entonces, bueno, perdona que me están hablando. Entonces, esto es muy importante, dar un contenido de valor, iluminar la actualidad, ofrecer una visión evangélica, etc. Fíjense esto. Este es un tweet que es: la campana de una iglesia de Mosul vuelve a sonar tras la liberación del Daesh. Eso es lo que dice el tweet en árabe. Aquí lo ven. Ahora Twitter nos permite traducir los tweets que no están en nuestro idioma. Por tanto, es muy fácil poder retuitear noticias de otros países y de otros idiomas que no son frecuentes en el nuestro. Por tanto, estamos dando un valor añadido a la realidad. 7, no bombardear con mensajes religiosos. Creo que esto ya lo he comentado bastante, tanto ayer como hoy. Lo importante es que si nosotros vamos a dirigirnos, bueno, al público más alejado, obviamente les vamos a espantar si solo estamos hablando de Dios y de temas expresamente religiosos. Y con esto no quiero decir que no se hable nunca, sino que no hablemos solo, exclusivamente de eso. Por otro lado,
Twitter, Facebook, todas las redes sociales son simplemente una prolongación de nuestra vida real. No son virtuales, son digitales, es decir, son nuestra prolongación de la vida real. Y en la vida real, yo no conozco a ninguna persona que esté las 24 horas del día hablando solo de temas religiosos, ni siquiera a las monjas de conventos contemplativos, porque soy amiga de muchas y ni siquiera. Así que no tiene ni sentido, ni tampoco es un buen manejo de la red, ni tampoco es eficaz a la hora de intentar conectar con otras personas fuera de la pecera. Aprende a perdonar porque tú también te equivocas y Dios te ha perdonado ya. ¿Es un mensaje religioso? No, pero tiene el valor, tiene a Dios dentro. Sin embargo, no es expresamente religioso. Esto es lo que quiero decir. 8. Recurrir de vez en cuando al humor. La alegría del evangelio debería mostrarse también en la red. El humor, de verdad, que es lo que hace que entre como con calzador cualquier tema. Y un humor sano que nunca sea irrespetuoso, pero que vaya acorde a nuestros valores, es no solamente posible, sino que también es necesario. Un cristiano triste es un triste cristiano. Es decir, Papa Francisco nos habla mucho de la alegría para poder dar testimonio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen un ejemplo que está Moisés y un amigo pescando y le dice, venga, Moisés, no me jodas, ¿no? O sea, están ahí, perdonen la palabra, pero es que es un chiste, ¿no? 9, mostrar una voz humana. La voz humana quiere decir que, aunque haya una institución detrás de la cuenta, el community manager es una persona y la institución está formada por muchas personas. Es bastante raro que solo se muestre algo frío, rígido, distante, etcétera, ¿no? Fíjense en el Twitter de la Policía de España, es una institución muy seria, que trabaja muy bien y que sin embargo sus tweets son muy cercanos y que están en sintonía con la gente. Y los community managers muestran su voz humana. Cuanto más nosotros que tenemos lo más importante que transmitir. Nuestra institución, si queremos que sea evangélica, ha de ser cercana, ha de ser asequible, ha de ser alegre y ha de ser una institución que muestre ese diálogo y esa acogida. Entonces, la voz humana es muy importante. Aquí hay un tweet que no es de una institución, pero que me servía de ejemplo. He decidido ser feliz, un hashtag de esos que suelen ser trending topic cada 2x3, y buscaré esa felicidad en la solidaridad a mi prójimo. El buen samaritano será mi guía. Entonces, bueno, último, para que pasemos a las herramientas. Gestionar bien las crisis y los troles. Aquí hay que distinguir mucho un troll, ¿no? Este gráfico a mí me ha ayudado muchísimo a ver qué cosas podemos encontrarnos en Twitter, porque la red social es como una lupa que agranda todo, agranda tanto lo positivo como lo negativo. Y entonces nos vamos a encontrar a gente que nos hace la pelota, que está continuamente alabándonos excesivamente, que llega a ser molesto, sinceramente, y nos vamos a encontrar a gente que por el otro extremo nos amenaza, nos insulta o nos destruye con su crítica, porque es una crítica demoledora. Bien, esos extremos no son lo frecuente, y esos extremos son los que yo sugiero, bueno, no solo yo, lo sugieren las personas entendidas, que hay que ignorar. Ignoremos los enjabonamientos, es decir, esos excesivos alabanzas, porque no somos tan perfectos, no somos tan buenos, y es mentira, es una lupa que está agrandando una cosa buena que yo tengo, e ignoremos el trollismo. Es decir, ante el troll, ni agua. Es decir, no alimentemos al troll, pero tampoco alimentemos a los pelotas. Ni amenazas, ni insultos, ni críticas demoledoras, ni acoso positivo, digamos, peloteo, alabanza, ninguno de esos dos extremos. Y centrémonos en contestar y responder solo a los que están en la cima de esta curva, ¿no? Que son los comentarios de apoyo,
la crítica constructiva y la crítica constructiva aunque sea dura. Estos merecen nuestra respuesta. Estos tipos de tweets son los que sí nos permiten dialogar. Los demás, si son ya críticas muy destructivas, habrá alguien que quiera dialogar, pero no todo el mundo está dispuesto. Pero en cuanto haya insulto o amenaza, cortamos el grifo, cerramos y no hay más. Ahora, para dar un testimonio evangélico, yo lo que siempre intento, dentro de la medida de lo posible, es despedir a la persona pues con una bendición o con alguna palabra en la que le puede molestar, pero que sea sincera. Si no es sincera, es mejor el silencio, ¿no? En cambio, en el otro extremo del baboseo, peloteo, como le quieran llamar, ahí alimentan nuestro ego y no estamos para alimentar nuestro ego. Entonces, también es mejor decir simplemente gracias y ya está. No, no más palabras. Y si no queremos ni siquiera contestar. Aquí tienen un ejemplo. A Daniel le habían estado llamando imbécil. Lamento que tenga que llamarme imbécil para sentirse en paz. Le deseo todo bien, Dios le bendiga. Estaba cerrando la conversación. Sin embargo, el hombre le dice, perdone si lo he ofendido, pero a algunas personas hay que decirles la verdad para que vean la realidad. Es decir, le vuelve a llamar imbécil en el fondo, ¿no? Bueno, pues entro yo y digo, ¿de verdad pretende convencer a ese Medani de algo y además llamándole imbécil? Hermano, Dios lo ilumine, rezaré por usted. Y bueno, ahí es un ejemplo de cómo esa conversación podría derivar bien o podría derivar mal. Apoyarnos entre nosotros cuando tenemos este tipo de troles o este tipo de insultos puede ser positivo porque ven que no estamos solos, pero nunca es recomendable retuitear un tweet de un troll. ¿Por qué? Porque le estamos dando alas, porque estamos llamando a otros y porque la discusión se va a agrandar y porque no es un testimonio cristiano. Bueno, hasta aquí las buenas prácticas para evangelizar en Twitter. Espero que les hayan sido útiles y espero que tenga preguntas en el foro y que me envíen sus preguntas para ir respondiendo después. Me queda muy poco tiempo, lo sé, pero no me preocupa porque les voy a dar una URL donde van a tener todo lo que son las herramientas para evangelizar. Llevo 48 minutos hablando. Tengo un cronómetro aquí a mi lado, así que me quedan exactamente 15 minutos para ver las herramientas útiles. Bueno, menos de 15 minutos porque tengo que dejar tiempo para las preguntas. Entonces, no hay problema. Miren, creo que si yo ahora entrara a la web y les fuera enseñando cada una de estas herramientas, cómo funcionan, esto daría para horas y horas y horas. Entonces, prefiero ir al grano y decirles qué herramientas son útiles para la curación de contenidos. Y aquí las tienen. Yo recomiendo estas. Entonces, bueno, otro día, si quieren, se puede ver algunas, pero es que creo que es muy complicado a distancia enseñar a manejar cada una de estas herramientas. Si ustedes son usuarios habituales de la red, no van a tener ningún problema en manejarlas, porque no son herramientas difíciles para nada. De todas formas, dentro de nada, el padre Daniel Pajuelo nos va a invitar a un congreso que tendremos en el que todo esto se va a explicar más. Entonces pueden participar también ahí. Entonces, la curación de contenidos, ¿qué es? La curación de contenidos es el seleccionar la información de distintos canales, esa información de lo que dicen de nosotros, de lo que dicen la competencia y de lo que nos va a aportar contenidos para alimentar nuestro plan de contenidos. Entonces, esa curación de contenidos, para facilitárnosla, tenemos a Buffer, Feedly, que es la que yo más uso, Feedly, Google Alert también lo uso, y podemos usar también el Storify. No más, o sea, no voy a decir más, como las diapositivas las van a tener todos los que están registrados en el portal de la Real, pues ahí las tendrán, podrán investigar. Para medir la influencia, pueden decirme alguno, esto no es evangélico, obvio,
pero a ver, no resulta que si son jesuitas o si son marianistas o si son de la diócesis de tal, necesitamos del dinero, de los contactos, de que la gente nos crea para poder llevar a cabo nuestra labor, si no, nos linchan inmediatamente, ¿no? No podríamos hacer nada. Bueno, pues la influencia en Twitter o en cualquier red social es lo mismo. Es lo mínimo que hace falta para que seamos escuchados. Si nosotros no somos personas influyentes, nuestros esfuerzos los estamos metiendo en saco roto. Entonces, no lo veamos como un peligro, sino como un aliado. Otra cosa será cómo vivo yo la influencia. Si yo la influencia la vivo para autobombo, pues ya daré cuentas a Dios de eso. Pero la influencia en realidad es para el bombo de Dios, es decir, para dar gloria a Dios. Para eso es. Entonces, ¿qué es la influencia? La influencia ya sabemos, es cuánta gente nos hace caso de lo que decimos, a cuánta gente le interesa lo que yo digo. Entonces, el modo más común de medir la influencia es el índice Cloud. El índice Cloud no mide solo nuestra influencia en Twitter. No conozco todavía una aplicación o una herramienta que mida exclusivamente la influencia en Twitter. Sí hay algoritmos que yo he empleado para la tesis en que sí podemos medir esta influencia solo en Twitter, pero no están sistematizados y convertidos en una aplicación. Entonces, Cloud va de 0 a 100. Obama tiene 99 Cloud. Para que te den un puesto de trabajo en muchas empresas en Estados Unidos, te piden mínimo 35 Cloud. Entonces, yo considero que a partir de 40, 45, empiezas a ser alguien en Twitter, empiezas a ser alguien en la red, no solo Twitter, en la red. Ya, si tienes más arriba de 55, empiezas a ser influyente. Y cuando ya tienes más de 65, eres un influencer. Entonces, bueno, el número Cloud se puede conocer entrando a la página web cloud.com y registrándonos autorizándolo para que Twitter lo pueda ver, y entonces ahí me da más información y puedo hacer más cosas. No solamente eso, sino ver el Cloud de otras personas. También hay un complemento para Chrome en el que puedo añadirlo a Chrome para que cuando yo navegue por la web de Twitter, me diga el número Cloud de todas las personas que yo veo en Twitter. Entonces yo lo tengo puesto y sé, esto me ayuda a saber si estoy hablando con un influencer o con qué persona, porque le vas a responder de distinta manera. Lamentablemente esto es así. O sea, lamentablemente no hay que tener muchísimo más cuidado si le voy a responder a un influencer o no es un influencer. Google Alert nos ayuda sobre todo a que nuestra marca esté conocida. Los números de influencia en Estados Unidos para muchas empresas te piden 35 Cloud. A partir de 40, 45 empiezas a ser alguien. A partir de 55, 50 ya tienes influencia. Y de 65 para arriba eres un influencer. Pero esto es más o menos mi experiencia y lo que dicen algunos. Obviamente estos números son discutibles, pero lo que sí que está claro es que de 60 para arriba eres un influencer. Eso sí que está claro. Vale, voy a seguir. Para programar mensajes. Miren, lo de programar mensajes lo vimos ayer y les decía que en qué momentos es bueno programar mensajes. Y decía que es bueno para que nuestra cuenta siga activa en las horas de la noche cuando están conectados los del otro lado del charco, o para mensajes rutinarios o para mensajes de una actividad concreta que preveo, que ya tengo preparado. Pero no es bueno dejar una cuenta funcionando solo con un bot, es decir, solo programado, solo tweet programado, porque la gente se da cuenta y entonces solamente te van a seguir aquellos interesados en la información, pero no voy a crear comunidad, ni voy a crear engagement, ni nada de todo eso. ¿Cuál es el límite a la hora de programar mensaje? Ese, el que acabo de decir. Entonces, yo utilizo mucho estos dos. HotSuite, que me permite programar para varias redes sociales a la vez. Puedo programar para Facebook, para Instagram y para Twitter a la vez.
pero no me gusta si voy a añadir una foto, porque no va a salir en el tweet desplegado, sino que me va a salir la foto como un link con bit.com, me parece que es. Y me gusta IFTT. IFTT es más que programar un mensaje. IFTT te permite, y este es el que yo quería verlo, me hubiese gustado, pero también sé que nos requeriría al menos media hora para verlo bien, ¿no? IFTT lo que permite es programar absolutamente todo sin saber programación. Son pequeños bots, por ejemplo, ustedes saben que si yo uno mi Instagram con mi Twitter, se publica el mensaje de Instagram en Twitter, pero con un link para ver la foto y no me despliega la foto. En cambio, si lo hago con IFTT, directamente la foto se despliega en Twitter y no necesito el link. Entonces, me interesa IFTT mucho porque es muy útil, no solo para eso, para muchas cosas tan básicas y de todo, como por ejemplo, si mañana va a llover. Si la previsión de mañana va a llover, me la avisa mi móvil. O si quiero que lo que yo publique en Instagram vaya directamente al Telegram de unas personas, va directamente. O si, por ejemplo, quiero que todos los feeds, es decir, las RCS de mi blog, se publiquen en cuanto yo publico en el blog en todas mis redes sociales, lo hago con IFTT. Entonces, esto es muy interesante. Botice tiene límites si no pago. En cambio, IFTT no tiene ningún límite. Les invito a ver el canal de YouTube de Emisión, donde hay muchos talleres, muchísimos talleres, 22 para ser exacta, que se dieron en la jornada del año pasado de Emisión, que están grabados, y hay uno dedicado exclusivamente a IFTT. Fíjense las posibilidades que tiene, que hay una hora entera hablando de IFTT y no hemos acabado. O sea, estoy haciendo como píldoras muy básicas de cosas que son mucho más serias y profundas, ¿no? Para medir nuestra labor. Bueno, en Twitter sobre todo es muy importante Tweetonomy. Tweetonomy me dice la hora en que tengo más audiencia. Por tanto, esa hora es importantísima para enviar los mensajes a esa hora y no a otra. Si quiero que un mensaje lo lea mucha gente, pues no lo envíe a las 9 de la mañana, que no hay nadie conectado casi. Solo están la gente muy poca gente. Bueno, pues tengo que saber cuáles son las horas de mayor audiencia de mi cuenta. Y eso me lo dice Tweetonomy. Tweetonomy es fundamental. Yo le debo casi el 30% de mi tesis a Tweetonomy, porque es una de las herramientas que me facilitó mucho el trabajo. Y fíjense, HotSuite también y Buffer, estos dos, también me permiten enviar mensajes a la hora en que tengo más audiencia, de manera automática. Es decir, yo no sé cuál es esa hora en la que yo tengo más audiencia. Ellos lo calculan y lo envían en esa hora. Pero con Tweetonomy sí sé cuál es la hora en que tengo más audiencia. También estaba Social Bro, pero yo lo he tenido que dejar porque Social Bro se deja de ser gratis a partir de los 5.000 seguidores. Bien, es muy importante las propias estadísticas de Twitter. Tweetmap para saber la mejor hora también es interesante. Tweetmap me dice cuál es la mejor hora para tuitear, es decir, cuándo tengo más audiencia. Tweet Archivist, por ejemplo, para monitorizar un hashtag. Esto que decíamos de poder después guardarlos, etcétera, etcétera. Tweet Counter también. Bien, y hasta aquí llego. Aquí les dejo un link a 40 herramientas para Twitter. Es un link maravilloso porque resulta que están clasificadas, están valoradas y explicadas para qué sirve cada una. Entonces, por eso decía que no me preocupaba que tuviera poco tiempo para explicar las herramientas, porque ustedes pueden ir a este link y lo tienen todo. Y lo tienen además muy ordenado y muy bien. Luego les dejo 3 libros útiles sobre Twitter y Community Manager, que son en español, porque en español hay muy poco. Y me parece que son, por lo menos para mí, que he leído bastantes. Cuando les digo bastantes, son bastantes. Estos 3, de la parte técnica, estos 2 últimos, el de Curso Community Manager, edición 2016 de Anaya, y el Manuel Moreno Molina, el gran libro del Community Manager, estos 2 son
para Community Manager los más importantes. Sobre el manejo de Twitter, solo existen libros tontos, sinceramente. Es decir, en español, para manejo de Twitter no les recomiendo ninguno porque son Twitter para dummy. Es decir, no te aportan realmente nada de lo que estamos hablando. Para evangelización en Twitter, el único que existe, como decía, es el de buenas prácticas para evangelizar en Twitter. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Les dejo también aquí una infografía sacada del último mensaje del Papa para comunicar en redes sociales. Y aquí les dejo mis datos con mi email y con mi Twitter y mi Instagram. Muchísimas gracias y sobre todo, pues ahora creo que es el turno de las preguntas. Si no hubiese tiempo, podemos pasar las preguntas al foro y yo puedo después irlas respondiendo por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, hermana. De hecho, yo lo que propongo es que las preguntas las leamos solamente. Patricia, desde Guatemala va a leer una pregunta que llegó desde Perú. Yo te leo ahora mismo otra y las vamos a llevar al foro. O sea que no las contestarías ahora en vivo, las contestarías en el foro. Y le doy la palabra a Daniel Pajuelo, nuestro youtuber, uno de los 10 más famosos. Y él cerraría nuestro conversatorio. Pero antes tengo que decirles que el próximo conversatorio en febrero, al final del último jueves de febrero, va a ser sobre inteligencia colaborativa y nos va a hablar una experta de inteligencia colaborativa que ya la conocen, es Leticia Suero. Pero esto lo haremos, tenemos un mes para ir preparándolo. Patricia, estás en Guatemala. ¿Tienes tu micrófono abierto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Saludos. Les leo la pregunta de Inmaculada Badía. Dice, hola a todos. Soy consagrada en el Instituto Secular Alianza en Jesús por María y recién nos hemos lanzado como institución eclesial al mundo de las redes sociales, creando una fanpage y en breve una cuenta de Twitter e Instagram. La pregunta que les hago ¿es conveniente que una fanpage, Twitter o Instagram institucional replique, es decir, compartir tweets de otras instituciones que no sean la propia? Gracias. Vale. Carla también nos hace una pregunta muy concreta que la voy a poner en el foro, que dice, el hermano habla de un bot, o al menos así lo escucho. Esto está explicado en la primera parte, pero si no, lo podría explicar dentro de las herramientas. Bueno, eso lo vamos a poner en el foro y hermana Cisca lo contestas. Entonces vamos al cierre, con el cierre con broche de oro, recordándoles que el próximo conversatorio día va a ser sobre inteligencia colaborativa, cómo nosotros podemos cambiar nuestros chips en la mente para poder trabajar en red, para poder ser red, hacer red. Y también nos ilustrará sobre un instrumento que se llama Colaboratorio, que estará disponible para los miembros de la red. Les explico les digo una vez más, de eso hablaremos durante el mes de febrero. Entonces vamos a cerrar con tu aviso, Daniel, y también con tu bendición, ¿ok? No. Esto es, no se te oye, Daniel. No se le oye. Bueno, mientras él pone el micrófono, les adelanto que Daniel y yo iniciamos Misión ya hace 5 años, ¿verdad? Hace 5 años. Entonces llevamos ya cada año haciendo un evento presencial formativo aquí en España. Hace 3 hicimos el primer congreso y ahora Daniel nos va a presentar el segundo. Hola. Hola. Sí. ¿No? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Ahora sí? Sí. A ver, un segundo. Ahora creo que me oís mejor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, bendiciones a todos. Me siento súper privilegiado de poder compartir con ustedes este hangout, este conversatorio.
Una alegría siempre volver a verte, Ariel, aunque sea de forma digital. Y nada, brevemente os voy a presentar a vosotros, a casi los 100 seguidores que están ahora siguiendo el evento a través de YouTube y a toda la gente que pueda ver después grabado este conversatorio, el evento que estamos preparando con tanto cariño en iMisión. El próximo 29 y 30 de abril de este año celebraremos nuestro segundo Congreso Internacional. El primero, ahí está Siskia mostrando el logotipo de iMisión. El primero lo pudimos hacer con la ayuda de Dios en el 2014. Va a ser aquí en Madrid y estamos poniendo muchísima energía, cariño, empeño. Estamos muy felices porque a lo largo de este pequeño recorrido que llevamos, pues hemos encontrado muchísimo apoyo en la iglesia y en un montón de grupos que también ya están trabajando y evangelizando en el medio digital. Y gracias a esto también podemos contar con gente muy, muy interesante que van a ofrecer una formación de muchísima calidad. Les voy a contar rápidamente, pero toda la información la tienen disponible en nuestra página web, imission.org, imission.org. Así que cualquier detalle de los que yo voy a decir ahora está ahí disponible. El congreso, como ya les he dicho, serán 2 días, tendrá lugar aquí en Madrid y va a tener 4 ponencias potentes, importantes. La primera, a cargo de Leticia Soberón, con quien pues ya cuentan en la RIA, tan fantástica, y que será sobre inteligencia colaborativa, efectivamente el mismo tema que van a tratar el próximo día. La segunda es de un especialista en el ámbito de las redes sociales, se llama Manuel Moreno. En nuestra web tienen su link a Twitter, a LinkedIn, para que vean la relevancia que tiene. Justo el autor del libro que acabo de recomendar. Efectivamente. Es una persona de referencia ahora mismo en todo lo que es estrategia y planificación. Queremos que el Congreso tenga, aporte una gran reflexión y herramientas para empezar a planificar nuestra presencia evangelizadora, que no solo sean iniciativas sueltas, que no solo sea perder el miedo, sino ahora pues pasemos ya a una fase de estrategia y planificación. Vamos a tener también una súper interesante ponencia de Víctor Coopers, que es un conferenciante que se dedica básicamente a motivar, a tocar las fibras de la motivación de las personas, y su ponencia va a ser cómo gestionar el entusiasmo de la evangelización digital. Muy interesante, seguro que nos va a llenar a todos de energía. Y la cuarta gran ponencia va a ser a cargo de Gustavo Entrala, que seguramente algunos de ustedes ya le conocen, y que es el director de la agencia de publicidad 101, que puso al Papa Benedicto en Twitter, @pontifex, ¿no? Y en presencia a la cual ha dado continuidad nuestro Papa Francisco. Una persona súper interesante porque trabaja no solo en el medio eclesial, sino también fuera, y conoce muchísimo las tendencias de Internet. Su charla va a ser Bienaventurados los que conecten. Nos va a poner un poco al día de qué es lo que se mueve, ¿no?, en el medio y de lo que es tendencia en el ámbito de la comunicación digital. Tendremos un panel muy interesante de experiencias evangelizadoras en la red que funcionan, que han tenido un recorrido. Les hemos pedido que nos hablen de los fallos que han cometido y de las cosas que les han funcionado. O sea, queremos ver su estrategia, sus planes, cómo han corregido. Aquí todos nos hemos tropezado muchas veces con errores que si alguien nos hubiera contado con antelación, pues los hubiéramos manejado de otra manera. Y vienen, porque seguro que les conocen, gente de Arguments, de Rezando Voy, de Catholic Link y de Entre Paréntesis. Y después tenemos una lista chulísima, muy buena, de talleres, 12 talleres, de los cuales van a poder cursar 4, 2 el sábado y 2 el domingo. Tienen toda la lista ahí, pero por encima, quizás lo más interesante, aparte de los contenidos, son las personas que los van a dar. Todos ellos son gente que trabaja en el medio digital a nivel eclesial o no, con una gran experiencia. Hemos buscado, así como otros años hemos tenido gente más amateur dando estos talleres, este año la gente que da los talleres es gente profesional, que vive, pues que su trabajo y su tarea casi fundamental es trabajar en este medio. Igual, por ejemplo, les suena Jack Valero, que es el fundador de Catholic Voices y que ha escrito varios libros, y va a dar un taller sobre comunicar la fe sin alzar la voz. Un tema muy interesante porque consiste en aquellos ámbitos donde la fe es atacada o las personas creyentes son atacadas con argumentos bastante sólidos o fuertes, cómo conseguir comunicar la esperanza del Evangelio sin
taparnos los oídos sin chillar, sin enfadarnos, sabiendo, es toda una técnica, ¿eh? O sea, no es solo un tema de reevangelizarnos, sino es toda una técnica comunicativa muy, muy interesante. Por ejemplo, ¿no? Habrá talleres de manejar la crisis online, de gestión de la propia reputación de la marca, cómo interpretar los datos estadísticos de Twitter, estrategias de comunicación de éxito. Bueno, muy, muy interesante. Les invito a entrar. El coste, claro, todo esto nosotros pensamos que es económico para lo que es un evento de 2 días con gente de esta talla, pero siempre depende de las posibilidades económicas de cada uno, ¿no? Este año hemos ajustado al máximo lo que son los gastos que damos para reducir la inscripción a 105 euros. El aforo es limitado. Todos los años hemos llenado, pero hasta arriba, y por eso les invitamos, sobre todo a los que sois de la casa, a los que vivís esto como una prioridad evangelizadora, a que si de verdad tenéis interés, no os dejéis la inscripción para el mes que viene, porque se nos acaban las plazas y nos ha pasado siempre que se queda gente que conocemos pues sin posibilidad de venir, porque se llena hasta arriba. Y nada más, ahí tenéis toda la información, hay un correo electrónico para que nos podáis contactar. Sabéis, ya lo sabéis, pero os lo digo, todo esto lo hacemos de balde, por el Evangelio, no hay ningún ánimo de lucro. Estamos un equipo pequeñito de unas 5 personas, pues trabajando duro en esto, dejándonos aquí a veces también horas de sueño y otras cosas porque creemos en esto. Ojalá nos podamos ver allí, muchos de nosotros. Muchas gracias, Dani. Les animo también a ello. Gracias a todos por lo... Gracias a los de Misión y esperemos volvernos a ver pronto, ¿ok? Adiós. Adiós a todos. Hasta luego. Igor, Néstor, Javier. Adiós.